Era una tarde tranquila en la pequeña ciudad de Winter Hollow cuando Laura, una joven arquitecta de éxito en la ciudad, recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida. El número que aparecía en la pantalla de su teléfono no era familiar, pero había algo inquietante en la forma en que sonó el timbre. El sonido era más agudo, más urgente, como si el dispositivo supiera que lo que estaba por llegar no debía ser ignorado. Con cierta vacilación, Laura contestó. «Señorita Laura Collins», dijo una voz seria al otro lado de la línea. «Sí, soy yo, ¿con quién hablo?», respondió, extrañada. «Soy el abogado James Reynolds. Lamento molestarte en una tarde tan pacífica, pero estoy llamando en relación con una propiedad que ha pasado a ser de su posesión. Se trata de la mansión Holloway, en las afueras de la ciudad». Laura frunció el ceño. Nunca había escuchado sobre esa mansión ni recordaba tener algún familiar relacionado con ese lugar. Además, la idea de heredar una propiedad tan repentinamente la desconcertaba. «No estoy familiarizada con ninguna mansión Holloway, ni con su historia, ¿estás seguro de que se trata de mí?». El abogado hizo una pausa, como si eligiera con cuidado sus palabras antes de continuar. La propiedad le pertenecía a su abuelo, William Holloway, pero fue abandonada hace más de 50 años. Según los términos de su testamento, que ha sido encontrado recientemente, usted es la única heredera. El nombre de su abuelo resonó en la mente de Laura como un eco perdido. Había escuchado muy poco sobre él. Su madre rara vez lo mencionaba, y cuando lo hacía, su rostro se oscurecía con una mezcla de rabia y algo más, miedo. William Holloway había desaparecido misteriosamente cuando su madre aún era joven, y el tema había quedado en un silencio incómodo desde entonces. ¿Por qué ahora?, preguntó Laura, intentando juntar las piezas de ese rompecabezas. Es difícil de explicar. Pero según los registros, la propiedad fue sellada después de la desaparición de su abuelo. Los archivos habían sido perdidos en un incendio, pero una serie de circunstancias recientes ha sacado la mansión a la luz. Según los términos, usted debe tomar posesión de la propiedad en las próximas semanas. La incredulidad de Laura creció. Era como si una sombra se hubiera alzado del pasado para envolver su presente. Algo sobre la forma en que el abogado hablaba la incomodaba profundamente, como si no quisiera revelar toda la verdad. Aún así, una parte de ella, esa curiosidad innata que siempre había tenido, sentía la necesidad de saber más. No podía ignorarlo. Esa noche, después de colgar el teléfono, Laura se sentó en el sillón de su sala de estar, con la mirada perdida. La idea de una vieja mansión perdida en el tiempo, conectada a su historia familiar, despertaba en ella una mezcla de fascinación y temor. ¿Qué secretos guardaba esa propiedad? ¿Por qué nadie le había hablado de ella? Al día siguiente, después de pensarlo mucho, decidió hablar con su madre, Evelyn Collins, para intentar obtener más respuestas. Era una conversación que había evitado durante años, pero sabía que era inevitable. Cuando llegó a la casa de su madre, el ambiente ya se sentía más tenso de lo normal. El té estaba servido en la mesa, pero Evelyn no pudo ocultar su incomodidad cuando Laura mencionó el nombre de su abuelo y la mansión Holloway. Se quedó en silencio, y Laura pudo notar cómo las manos de su madre temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. «Mamá, ¿por qué nunca hablamos de mi abuelo? ¿Qué pasó realmente con él?». Evelyn tomó aire profundamente, como si esas preguntas la hubieran golpeado en el estómago. William, él no era un hombre común. Holloway, esa mansión, hay cosas que es mejor no desenterrar, Laura. Laura intentó mantener la calma, pero la respuesta evasiva de su madre solo la inquietaba más. «Mamá, necesito saberlo. Me han llamado para decirme que ahora soy la dueña de esa casa. Si hay algo que deba saber, por favor dime». Evelyn finalmente dejó la taza sobre la mesa y la miró con una expresión que Laura nunca había visto antes, una mezcla de terror y advertencia. Holloway Manor no es solo una casa, Laura. Es una prisión para algo oscuro. Tu abuelo no desapareció.
lo tomó algo que nunca debió ser liberado. El corazón de Laura se detuvo un momento. La seriedad en la voz de su madre la estremeció. Prométeme que nunca irás allí, dijo Evelyn, su voz más baja, casi suplicante. Holloway es un lugar maldito. Pero Laura sabía que no podía hacer esa promesa. Algo había despertado en su interior, una fuerza más fuerte que el miedo. Si esa mansión contenía las respuestas a la desaparición de su abuelo y los secretos de su familia, entonces tenía que descubrirlo. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo la perturbó profundamente. En la oscuridad de su habitación, le pareció escuchar un débil susurro, algo que provenía de más allá de las paredes de su hogar. Una voz baja, apenas audible, que decía su nombre. Laura. Se sentó de golpe, mirando a su alrededor. No había nadie en su habitación, pero el aire estaba más frío de lo habitual, y la sensación de ser observada se hizo cada vez más fuerte. Al día siguiente, se subió a su coche y comenzó el largo viaje hacia la mansión Holloway. No había vuelta atrás. El camino hacia la mansión Holloway era más solitario de lo que Laura había imaginado. Mientras conducía, los árboles a ambos lados de la carretera parecían alargarse hacia el cielo gris, formando un túnel natural que filtraba la luz del sol. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada con la anticipación de lo que estaba por venir. Laura repasaba en su mente la conversación con su madre una y otra vez. La advertencia había sido clara, pero también vaga. ¿Qué había querido decir con algo oscuro y una prisión? Su madre había evitado responder a sus preguntas, como si temiera decir demasiado. Pero Laura estaba decidida. Si había algo en esa mansión que debía saber, lo descubriría por sí misma. Después de varias horas de viaje, finalmente llegó a una curva que la llevó a un largo camino de grava. En la distancia, entre la neblina, pudo distinguir la silueta de la mansión Holloway. La casa se erguía imponente en lo alto de una colina, sus torres y muros de piedra oscura recortándose contra el cielo nublado. La fachada estaba cubierta de hiedra que se aferraba a las paredes, como si intentara ocultar los secretos que yacían dentro. Cuando llegó a la entrada principal, apagó el motor y se quedó sentada en silencio por un momento. Contemplando la mansión. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. La casa no parecía simplemente abandonada, parecía haber sido olvidada por el tiempo. Como si no hubiera visto a un ser humano en décadas. La madera de las puertas estaba desgastada, y las ventanas, cubiertas de polvo, apenas dejaban ver lo que había en el interior. Tomó aire profundamente, salió del coche y caminó hacia la puerta. El silencio era total, interrumpido solo por el crujido de la grava bajo sus pies. Cuando tocó la puerta, esta se abrió con un chirrido prolongado. Como si hubiera estado esperando su llegada. Dentro, la mansión era aún más inquietante. El vestíbulo principal estaba cubierto de una capa de polvo tan espesa que sus pasos dejaban huellas visibles a medida que avanzaba. Las paredes, adornadas con antiguos retratos familiares, parecían mirarla con ojos apagados y juzgadores. Las sombras se alargaban a lo largo del suelo y las escaleras, dándole a la casa una sensación de profundidad, que parecía más vasta de lo que era posible. Al frente, una enorme escalera de madera se curvaba hacia el segundo piso, sus peldaños crujían bajo el peso del tiempo. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue un reloj de pie. En la esquina de la sala. Estaba parado a las 3 en punto, pero su tic-tac resonaba en el aire, lo que no tenía sentido. El polvo indicaba que no había sido movido en años. Mientras exploraba la casa, se encontró con la gran sala de estar. Era una habitación impresionante, con un techo alto decorado con frescos antiguos y muebles de madera tallada. Sin embargo, algo en esa sala no encajaba. El aire era más frío allí, y el silencio tenía una densidad casi palpable. Laura notó que había un cuadro sobre la chimenea, cubierto por una sábana vieja y descolorida. Curiosa, se acercó para retirar la sábana, pero justo cuando sus dedos rozaron la tela, sintió una brisa fría que no tenía sentido dentro de la mansión cerrada. Miró a su alrededor,
pero no había ventanas abiertas. Dejó escapar un suspiro y, con una sacudida rápida, retiró la sábana. El cuadro revelado era de un hombre mayor, alto y severo, con un traje oscuro. Su mirada parecía perforar a Laura, como si quisiera advertirle algo. El nombre en la parte inferior de la pintura decía, William Holloway, su abuelo desaparecido. Aunque nunca lo había conocido, había algo familiar y perturbador en la imagen. Justo entonces, un golpe sordo resonó desde el piso de arriba, seguido de lo que parecía el eco de pasos lentos. Laura se quedó inmóvil, su corazón acelerado. No debería haber nadie más en la casa. Oh sí. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, subió las escaleras, siguiendo el sonido. Cada peldaño crujía bajo sus pies, y las sombras parecían alargarse a medida que ascendía. El corredor en el segundo piso estaba más oscuro, con la única luz proveniente de las ventanas polvorientas. Apenas dejaban entrar los últimos rayos del sol. Siguió caminando hasta que llegó a una puerta al final del pasillo. Los sonidos venían de allí, un murmullo suave que apenas se distinguía. Detrás de la madera. Laura tomó el pomo de la puerta, con un profundo suspiro, lo giró. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando una pequeña habitación que parecía haber estado cerrada durante décadas. Dentro, una cama antigua y polvorienta ocupaba la mayor parte del espacio, y las cortinas que colgaban de las ventanas estaban tan gastadas que apenas bloqueaban la luz. En la esquina, un pequeño escritorio con papeles desordenados parecía haber sido abandonado en medio de una tarea. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue un diario viejo, colocado cuidadosamente en el centro del escritorio. Lo abrió con cuidado, sus páginas amarillentas y frágiles parecían como si pudieran desintegrarse con el más mínimo toque. En la primera página, reconoció el nombre de su abuelo, William Holloway. El diario contenía notas desordenadas, como si su abuelo hubiera estado escribiendo apresuradamente. Quizás en medio de una situación desesperada. Una de las entradas llamó su atención de inmediato, algo en esta casa no es lo que parece. He cometido un error al liberar lo que se esconde en las sombras. Ya no soy su dueño, ahora soy su prisionero. Si alguien encuentra este diario, por favor, no busque respuestas. Huya de esta casa. No cometa el mismo error que yo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dejó el diario sobre el escritorio, incapaz de leer más. El silencio en la casa se hizo más profundo, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo su aliento. Esperando el próximo movimiento de Laura. De repente, el tic-tac del reloj en el vestíbulo sonó con una intensidad renovada, y desde algún lugar de la casa, un susurro suave llegó a sus oídos. No estás sola, el terror que la invadió fue inmediato, pero antes de que pudiera procesarlo, la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de ella. El golpe seco de la puerta cerrándose detrás de Laura resonó en la pequeña habitación como un trueno. Se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, pero cuando intentó abrir la puerta, esta no se movió. Era como si algo invisible la estuviera bloqueando del otro lado. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero trató de mantener la calma. Miró de nuevo el diario que había dejado sobre el escritorio. Las palabras de su abuelo aún resonaban en su mente, he cometido un error al liberar lo que se esconde en las sombras. Esa frase era inquietante. ¿Qué había liberado su abuelo? ¿Y cómo estaba conectado todo esto con su desaparición? El aire en la habitación se volvió más frío. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por el rabillo del ojo vio algo moverse en la penumbra. Un pequeño susurro, casi inaudible, comenzó a llenar el aire, como si alguien estuviera hablando muy lejos, pero no podía entender las palabras. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Laura se obligó a caminar de vuelta al escritorio. Sabía que el diario era su única pista, así que se armó de valor y continuó leyendo las páginas. Las entradas eran cada vez más caóticas, con trazos rápidos y erráticos que hablaban de noches sin dormir y voces que su abuelo decía escuchar desde las paredes. La casa no es solo una casa. Algo duerme aquí, algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo.
Las sombras tienen vida, y cada vez que anochece, siento su presencia más cerca. Laura sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cerró el diario, incapaz de seguir leyendo. Algo en la habitación se sentía diferente. La luz que se filtraba por las cortinas era más débil, como si el día estuviera desapareciendo más rápido de lo normal, y las sombras en las esquinas parecían alargarse, retorciéndose con vida propia. De repente, escuchó un ruido proveniente del pasillo, justo afuera de la puerta cerrada. Pasos. Lentamente, se acercaban, un crujido tras otro, como si alguien, o algo, estuviera caminando por el corredor. Laura dio un paso atrás, su cuerpo tenso de miedo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio era sofocante. Con la respiración contenida, Laura esperó. Entonces, la puerta, que hasta ahora no se movía, se abrió lentamente, dejando escapar un largo y escalofriante chirrido. El pasillo al otro lado estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar. La luz del día ya no entraba por las ventanas, y solo las sombras parecían habitar el espacio. Sabía que tenía que salir de la habitación. Lo que sea que estaba allí no la dejaría quedarse mucho tiempo. Reuniendo todo su valor, cruzó el umbral de la puerta y avanzó hacia el pasillo. Las paredes, cubiertas de antiguos tapices descoloridos, parecían latir, como si la misma casa estuviera viva. Mientras avanzaba, una sensación de ser observada creció dentro de ella. Algo o alguien la seguía, de eso estaba segura. No se atrevió a mirar atrás, temerosa de lo que podría ver. Sin embargo, de repente, el frío se hizo más intenso, y Laura sintió como si una presencia invisible rozara su hombro. Dio un paso atrás, ahogando un grito. Pero cuando se giró, no había nada. Nada excepto una sombra al final del pasillo. Era apenas visible, más oscura que la oscuridad que la rodeaba, pero estaba allí, inmóvil, observándola. Laura sintió que su cuerpo se paralizaba. La sombra no tenía forma humana definida, pero su mera presencia era opresiva, como si estuviera absorbiendo toda la luz y la energía a su alrededor. En ese momento, la voz de su madre resonó en su mente: Holloway es un lugar maldito. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero Laura sabía que tenía que moverse. Miró a su alrededor, buscando una salida, y notó una puerta abierta al final del pasillo, a la izquierda de la sombra. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. El pasillo parecía alargarse a medida que corría, como si nunca fuera a llegar al final. La sombra no se movía, pero su presencia se sentía más fuerte a cada paso. El frío era insoportable ahora, y el eco de sus propios pasos resonaba en su cabeza como si la casa misma la estuviera advirtiendo que no avanzara más. Finalmente, alcanzó la puerta y la cerró de golpe detrás de ella. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, intentando controlar el miedo que la consumía. Cuando levantó la vista, se encontró en una biblioteca. Las estanterías cubrían las paredes de piso a techo, repletas de libros antiguos y encuadernados en cuero. La habitación estaba más iluminada que el pasillo, pero el aire aún era pesado. En el centro de la biblioteca, sobre una mesa de caoba, había un libro grande y antiguo abierto. Laura se acercó, sintiendo una extraña atracción hacia él. Las páginas amarillentas estaban llenas de símbolos que no reconocía, pero había algo en el libro que parecía responder a la oscuridad de la casa. Alrededor de las páginas había dibujos y esquemas que parecían indicar un ritual. Al hojear el libro, encontró un pasaje que estaba marcado con una tinta roja desvaída. La entidad que habita en las sombras no puede ser destruida, pero puede ser contenida. Solo la sangre de la línea Holloway puede sellarla, y debe hacerse antes de que el ciclo comience de nuevo. Las sombras siempre regresan. Laura cerró el libro de golpe. Su respiración era pesada, y el terror que sentía no la dejaba pensar con claridad. ¿Sangre de la línea Holloway? ¿Qué ciclo era ese? Su abuelo había desaparecido hace más de 50 años, y ahora parecía que las mismas fuerzas que lo habían reclamado estaban despertando nuevamente. Las sombras no se detenían. Y Laura empezaba a darse cuenta de que ella era la siguiente en la línea. Un golpe sordo resonó en la puerta de la biblioteca.
No tenía mucho tiempo. El golpe en la puerta de la biblioteca resonó como un eco profundo que se coló en cada rincón de la habitación. Laura sintió el peso del tiempo acumulándose sobre ella, algo se acercaba, algo que no podía comprender pero que parecía saber exactamente dónde estaba. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que las sombras la alcanzaran. El libro frente a ella seguía abierto en la mesa, la página marcada con la tinta roja aún vibrando en su mente, solo la sangre de la línea Holloway puede sellarla. Esas palabras parecían grabadas en su conciencia. De alguna manera, su abuelo había intentado contener lo que fuera que había liberado en la mansión, pero había fallado. Ahora, le tocaba a ella terminar lo que él no pudo. El eco de otro golpe sordo la sacó de sus pensamientos. La puerta de la biblioteca vibró levemente, y el susurro de las sombras, que había sido un murmullo lejano, se volvió más fuerte, más insistente. Laura se levantó rápidamente y buscó a su alrededor algo que pudiera servirle como arma o protección, pero la biblioteca solo estaba llena de libros antiguos, ninguno de los cuales parecía tener el poder de salvarla de lo que fuera que se cernía sobre ella. Tomó el libro de rituales con manos temblorosas y lo guardó bajo el brazo. Necesitaba entender más, encontrar la clave para detener lo que estaba sucediendo. Recordó la advertencia en el diario de su abuelo, había liberado algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Y ahora parecía que esa entidad había reclamado la mansión como su hogar, absorbiendo la energía de generaciones de Holloway. Laura escuchó el crujido de la puerta mientras el pomo giraba lentamente. Sin esperar a que la puerta se abriera por completo, salió corriendo por la otra entrada de la biblioteca que daba a un corredor lateral. Sus pasos resonaban por el pasillo, pero ya no importaba si hacía ruido. Sabía que las sombras la estaban siguiendo. Mientras corría, la mansión parecía volverse más laberíntica. Los pasillos se alargaban de forma imposible, y las paredes parecían cambiar de lugar, como si la casa misma estuviera viva y tratando de mantenerla atrapada. A medida que avanzaba, las sombras crecían a su alrededor, retorciéndose en las esquinas y avanzando por los techos como si tuvieran voluntad propia. De repente, Laura llegó a una gran puerta doble que no había visto antes. Estaba decorada con intrincados tallados de seres extraños y símbolos que no reconocía. Algo en su interior le decía que esa puerta era importante. Empujó las hojas de la puerta, y éstas se abrieron lentamente, revelando una gran sala de piedra que parecía una mezcla de capilla y cámara ritual. El centro de la sala estaba dominado por un altar de piedra negra, y alrededor del altar había círculos grabados en el suelo, líneas extrañas y símbolos que le recordaron los dibujos que había visto en el libro de rituales. La atmósfera era pesada, y el aire estaba cargado con la energía de algo antiguo, algo poderoso. Laura se acercó al altar. No había polvo en la sala, como si el lugar hubiera sido usado recientemente, lo que solo aumentaba su desconcierto. El susurro de las sombras se intensificó, y por un momento, las paredes de la sala parecieron vibrar, como si las mismas piedras tuvieran una energía latente esperando ser liberada. Sacó el libro de rituales y comenzó a hojear las páginas frenéticamente. Las palabras en el libro hablaban de un ritual de contención, un antiguo hechizo que debía realizarse con el sacrificio de sangre de alguien de la línea Holloway. Su abuelo había intentado realizar ese ritual, pero había fallado en algún punto, dejando la entidad libre para moverse dentro de la casa. Mientras leía, Laura comprendió que para completar el ritual, tendría que seguir los pasos de su abuelo. Necesitaría sangre de su propia línea y realizarlo en el lugar donde se había desatado originalmente el mal. El altar que tenía delante parecía el lugar indicado. Pero antes de que pudiera procesar todo lo que estaba leyendo, un grito bajo y gutural resonó en la sala, como si proviniera de las profundidades de la tierra. Las sombras en las paredes comenzaron a agitarse violentamente, y la figura oscura que había visto antes en el pasillo apareció en la entrada de la sala. Se movía lentamente, pero su presencia era abrumadora, haciendo que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. Laura retrocedió, con el libro aún en las manos, buscando desesperadamente una solución. Sabía que no tenía mucho tiempo. La entidad se movía con una lentitud calculada, como si disfrutara de su miedo. La sombra parecía absorber la luz de las velas que iluminaban la sala, haciendo que todo alrededor de Laura se oscureciera más y más.
En ese momento, una idea cruzó por su mente. El libro hablaba de un ritual incompleto. ¿Y si lo que su abuelo había hecho era solo una parte del proceso? El error de su abuelo había sido intentar controlar lo incontrolable, pero ahora sabía lo que tenía que hacer, no controlarlo, sino sellarlo para siempre. Con una mezcla de terror y determinación, Laura corrió hacia el altar. Dejó el libro a un lado y sacó un pequeño cuchillo ceremonial que había encontrado en una de las estanterías cercanas. La sangre de los Hoyowai era necesaria para sellar la entidad. Sin tiempo que perder, se hizo un pequeño corte en la palma de su mano, dejando que la sangre cayera sobre los símbolos grabados en el altar. Las sombras parecieron retroceder por un momento, como si hubieran sentido la activación de un poder antiguo. Laura, respirando con dificultad, alzó la mano sobre el altar y comenzó a recitar las palabras que había leído en el libro. Las palabras eran antiguas, en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera fluían de su boca sin esfuerzo. La sala comenzó a vibrar, y las paredes parecían cerrarse sobre ella. La entidad, enfurecida por lo que estaba sucediendo, avanzó rápidamente hacia ella, sus movimientos ahora más violentos y decididos. Las velas en la sala parpadearon, y Laura sintió como las sombras intentaban alcanzarla, pero continuó recitando las palabras, sabiendo que era su única oportunidad. Que las sombras regresen a su prisión eterna. Que el ciclo sea roto. Que el mal sea contenido. Las palabras resonaron en la sala, y el altar comenzó a brillar con una luz tenue, pero creciente. La entidad soltó un grito espeluznante, una mezcla de rabia y desesperación, mientras las sombras se agitaban violentamente a su alrededor. Con un último esfuerzo, Laura apretó su mano sobre el altar y gritó las últimas palabras del hechizo: queda sellada para siempre. Un destello de luz cegadora llenó la sala, y el grito de la entidad se desvaneció en el aire. Las sombras que la rodeaban se disiparon lentamente, como si fueran arrastradas de vuelta al lugar de donde habían venido. Cuando la luz se desvaneció, Laura cayó de rodillas, exhausta pero viva. El aire en la sala era ahora claro, y por primera vez desde que había llegado a la mansión, el silencio que la rodeaba no era opresivo. El ritual había funcionado. Se quedó un momento en el suelo, intentando recuperar el aliento. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que la mansión Hoyowai nunca sería un lugar seguro. El mal había sido contenido, pero la historia de su familia y la oscuridad que había desatado nunca desaparecerían por completo. Con el libro de rituales en la mano y el corazón aún acelerado, Laura se levantó y salió de la sala. Sabía que tenía que abandonar la mansión para siempre, y esta vez, no volvería. Laura salió de la sala de rituales con una mezcla de alivio y agotamiento. El aire de la mansión se sentía más ligero, pero no podía evitar la sensación de que algo aún no estaba completamente bien. El silencio en la casa ya no era tan opresivo, pero seguía siendo inquietante. Sabía que había contenido la entidad, pero la historia de la mansión Hoyowai aún tenía cabos sueltos que necesitaban ser atados. Con pasos cautelosos, caminó por los pasillos ahora vacíos de sombras. Las paredes, antes vibrantes de energía oscura, parecían más apagadas, como si la mansión misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Sin embargo, las palabras del diario de su abuelo resonaban en su mente. Algo le decía que aún quedaban secretos enterrados en esa casa. Decidió que lo primero que debía hacer era volver al vestíbulo y encontrar una forma de salir de la mansión para siempre. Hoyowai Manor ya no podía retenerla, pero su legado oscuro aún pesaba sobre ella. Mientras descendía las escaleras hacia el vestíbulo, sus ojos captaron algo en la esquina de la sala, el reloj de pie que había visto antes, ese reloj que siempre marcaba las 3 en punto. El tic-tac del reloj, que había resonado con tanta intensidad cuando llegó, ahora se había detenido por completo. El péndulo estaba inmóvil, y las manecillas seguían congeladas en la misma hora, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar en esa mansión mucho antes de que ella llegara. Pero algo más captó su atención. Junto al reloj, notó una puerta oculta que no había visto antes. Era pequeña y estrecha, escondida en las sombras, pero estaba entreabierta, como si la invitara a entrar.
La sensación de peligro volvió a invadirla, pero al mismo tiempo, una extraña atracción la empujaba a acercarse. Algo dentro de ella le decía que detrás de esa puerta encontraría las respuestas que tanto buscaba. Laura dudó por un momento. Ya había enfrentado a la entidad, ya había sellado el mal que había sido desatado por su abuelo. Pero algo en su interior la empujaba a descubrir la verdad completa. Con un suspiro profundo, empujó la puerta. La habitación detrás de la puerta oculta era pequeña y oscura. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire estaba cargado con la sensación de haber estado cerrada durante años. Pero en el centro de la habitación, había una mesa baja, y sobre ella, un cofre de madera desgastada, con detalles tallados que parecían contar una historia perdida en el tiempo. Laura se acercó lentamente al cofre, sintiendo un escalofrío en la espalda. Algo en esa habitación estaba mal, pero también era su única oportunidad de obtener las respuestas que su abuelo había dejado sin resolver. Con manos temblorosas, levantó la tapa del cofre. Dentro, encontró una carta sellada con un antiguo símbolo que no reconocía. Junto a la carta, había un pequeño medallón de plata, con una inscripción en latín que apenas podía distinguir. El medallón irradiaba una energía suave pero inconfundible, como si estuviera conectado con el ritual que acababa de realizar. Laura tomó la carta, y con cuidado, rompió el sello. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero las palabras escritas en él eran claras y precisas. Su abuelo, William Holloway, había escrito una última advertencia antes de desaparecer. Si alguien está leyendo esto, significa que he fallado. La entidad no ha sido destruida, solo contenida temporalmente. Mi linaje está maldito, y esta mansión es la prisión de ese mal. Aquellos que llevan el nombre Holloway están atados a este lugar, y si alguna vez intentan liberarse, el ciclo comenzará de nuevo. El ritual solo es una tregua. La sombra volverá, como siempre lo ha hecho. Laura sintió un nudo en el estómago mientras continuaba leyendo. La carta detallaba que el ritual que ella había realizado solo mantendría a la entidad contenida por un tiempo, pero no la destruiría por completo. La única forma de romper el ciclo para siempre era usar el medallón que había encontrado junto a la carta. El medallón, al parecer, contenía el poder necesario para sellar a la entidad de una vez por todas, pero requería un sacrificio mayor que el que ella había hecho hasta ahora. El medallón debe ser activado con el sacrificio de la voluntad de un Holloway. Solo si uno de nosotros decide renunciar a todo, la entidad podrá ser destruida. El precio es alto, pero es la única forma de asegurar que la sombra nunca regrese. El sacrificio de la voluntad. Laura sabía lo que eso significaba. Si usaba el medallón, tendría que renunciar a sí misma, a su propia libertad, para encerrar a la entidad para siempre. La maldición de los Holloway no terminaría con un simple ritual, sino con su propia vida atrapada dentro de la mansión, para siempre, como el guardián que mantendría al mal contenido. El frío en la habitación se hizo más intenso. Sabía lo que debía hacer, pero la decisión era casi imposible de soportar. Podía huir, abandonar la mansión y dejar que el ciclo continuara para la próxima generación. O podía terminar con la maldición ahora, sacrificando su propia vida para asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentarse a la oscuridad que su familia había desatado. Mientras sostenía el medallón en sus manos, las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse de nuevo, como si sintieran lo que estaba a punto de suceder. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la entidad comenzara a escapar otra vez. Con lágrimas en los ojos, Laura susurró: «Esto tiene que terminar». Sabía que su destino estaba sellado, pero si podía proteger a futuras generaciones, valdría la pena. Colocó el medallón sobre el cofre, y con manos temblorosas, pronunció las palabras que había visto en la inscripción en latín. El medallón comenzó a brillar, y las sombras en la habitación retrocedieron, arrastrándose hacia las esquinas mientras un vórtice de luz comenzaba a formarse alrededor de ella. El sacrificio había comenzado. El vórtice de luz que se había formado alrededor de Laura crecía en intensidad, iluminando la pequeña habitación oculta de la mansión Holloway. Las sombras que habían estado acechando en las esquinas retrocedían más y más, como si temieran el poder que el medallón había liberado. Laura sintió como la energía del objeto antiguo comenzaba a rodearla, envolviéndola como una manta pesada, pero cálida.
Sabía que estaba a punto de convertirse en algo más, algo que la mantendría vinculada para siempre a este lugar. El sacrificio de su libertad y de su voluntad personal era necesario para sellar el mal que había acechado a su familia durante generaciones. Mientras el vórtice continuaba girando a su alrededor, las palabras de la carta de su abuelo, William Holloway, resonaban en su mente: el medallón debe ser activado con el sacrificio de la voluntad de un Holloway. El aire en la habitación comenzó a vibrar con fuerza, y el resplandor del medallón brillaba cada vez más. Las sombras intentaron avanzar una vez más hacia ella, pero no pudieron superar el muro de luz que el ritual estaba creando. Laura miró el medallón, sabiendo que una vez que el proceso terminara, no habría vuelta atrás. Esto tiene que acabar, murmuró, sus palabras ahogadas por el sonido del vórtice que la rodeaba. El sacrificio estaba cerca. Sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Su vida, tal como la conocía, dejaría de existir. Pero más que su vida, era su esencia, su voluntad, lo que estaba ofreciendo. Su ser se fundiría con la mansión, convirtiéndose en parte de ella, para mantener encerrada la entidad que su familia había liberado tantos años atrás. De repente, una imagen vívida atravesó su mente, la vida que dejaba atrás. Los recuerdos de su madre, de sus amigos, de los momentos felices que nunca más volvería a experimentar. Todo eso se desvanecería, absorbido por la maldición que ella estaba eligiendo contener. Por un momento, una duda fría y oscura llenó su corazón. ¿Podía realmente renunciar a todo? ¿Era justo que su vida terminara de esta manera? Pero antes de que pudiera aferrarse a esa duda, el medallón emitió un destello final, y una fuerza invisible la empujó hacia el centro de la sala. Cayó de rodillas, el poder del ritual arremolinándose a su alrededor como un huracán imparable. Las palabras del latín que había pronunciado comenzaron a repetirse en su mente, como si el medallón las hubiera tomado de sus labios y las estuviera usando para completar el hechizo. Las sombras que habían invadido la mansión durante tanto tiempo comenzaron a retorcerse y desaparecer, siendo succionadas hacia el vórtice de luz que ahora brillaba con una intensidad cegadora. Laura, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas, sintió como su propia energía comenzaba a desvanecerse, fundiéndose con la mansión, con el altar, con las paredes que habían albergado la oscuridad por tantos años. Su cuerpo estaba allí, pero su voluntad se disolvía en la luz, atada para siempre a la mansión Holloway. A través de la niebla de su mente, vio algo moverse en las sombras que quedaban. Una figura alta y delgada, con los rasgos de un hombre que apenas podía distinguir. Era su abuelo. William, susurró, apenas capaz de pronunciar las palabras. La figura no respondió, pero avanzó hacia ella con pasos lentos y seguros. La entidad que la había tratado de contener por tantos años aún estaba presente, pero débil, como si el poder del ritual lo hubiera reducido a una simple sombra de lo que había sido. William Holloway, o lo que quedaba de él, la miraba con una mezcla de tristeza y aprobación. Sabía lo que estaba sucediendo. Ella estaba completando lo que él no pudo hacer. El vórtice comenzó a desacelerarse. Las sombras que quedaban fueron finalmente absorbidas por el medallón, que ahora brillaba con un resplandor suave y tranquilo. La mansión Holloway dejó de temblar, y el aire en la habitación se estabilizó, quedando en silencio una vez más. Laura, sentada en el suelo, sintió como su conciencia se desvanecía lentamente. El ritual estaba completo. El ciclo había sido roto. Pero con ese acto, también había sellado su propio destino. Sabía que ya no era libre, que su vida había sido entregada para mantener la paz en ese lugar maldito. No habría escapatoria, ni una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Ella era ahora el último guardián de la mansión Holloway, una presencia invisible que mantendría a la entidad encerrada para siempre, pero a costa de su propia existencia. Las paredes de la mansión, antes vivas con energía oscura, estaban ahora tranquilas. La casa estaba en paz por primera vez en generaciones. El sacrificio de Laura había sellado el destino del lugar, y las sombras que alguna vez acecharon a su familia fueron finalmente derrotadas.
Con su último suspiro consciente, Laura sintió una extraña paz. Sabía que su sacrificio había salvado a las generaciones futuras de los Holloway de cualquier conexión con el mal que había sido liberado tanto tiempo atrás. Aunque su vida ahora estaba atada a la mansión, sabía que había hecho lo correcto. El medallón, el símbolo de su sacrificio, cayó suavemente al suelo, inerte. Y con ello, el espíritu de Laura se desvaneció en las paredes de la mansión Holloway, para protegerla, para siempre. La mansión Holloway quedó en silencio tras el sacrificio de Laura. La luz que había emanado del medallón se desvaneció, y las sombras que antes habitaban en cada rincón se disiparon, aparentemente para siempre. Pero en esa quietud, algo se mantenía en suspenso, un eco lejano de las fuerzas que alguna vez controlaron la mansión. Aunque el aire estaba libre de la oscuridad tangible, había una presencia sutil en las paredes, como si la casa misma recordara los horrores que alguna vez contuvo. Ahora, Laura, en su forma espectral, era parte de la mansión. Ella, la última guardiana, se movía por los pasillos sin ser vista ni oída, atada a ese lugar que había jurado proteger. Desde el sacrificio, Laura se sentía atrapada en una realidad distinta, un limbo en el que era consciente, pero desconectada del mundo que una vez conoció. Su voluntad, entregada para contener a la entidad, la mantenía vagando por las habitaciones vacías, observando en silencio cómo el tiempo continuaba, aunque para ella, había quedado detenido. Mientras caminaba por el gran salón, ahora vacío de sombras, notó algo diferente. Aunque el mal había sido contenido, algo en el aire no se sentía completamente normal. Las paredes vibraban suavemente, como si aún conservaran un vestigio del poder oscuro que alguna vez las habitó. Pero no era el mal que ella había sellado, era algo más, algo mucho más antiguo. En su nueva forma, Laura podía sentir cosas que antes no percibía. Las energías que se movían a través de la mansión no solo pertenecían a la entidad que había contenido, sino que algo más profundo se escondía en las raíces de la casa. Holloway Manor tenía una historia que iba mucho más allá de su abuelo y la entidad que la había liberado. Había algo en los cimientos de esa casa que nunca había sido revelado, y ahora que ella era parte de la mansión, podía sentirlo con claridad. Mientras exploraba, Laura se dio cuenta de que había una sección de la mansión que no había visitado antes, el ala este, una parte de la casa que siempre había estado sellada, incluso cuando estaba viva. Había algo que la atraía hacia allí, como si la mansión misma la estuviera guiando hacia lo que debía descubrir. Se dirigió hacia el ala este, y mientras lo hacía, las sensaciones de presencias antiguas se intensificaban. El aire se volvía más denso, como si algo más grande que ella estuviera esperando en esa parte de la casa. Llegó a una gran puerta doble, hecha de madera oscura y tallada con símbolos que nunca antes había visto. Intentó abrirla, pero las puertas no cedieron. Era extraño, ya que en su forma espectral, había podido atravesar cualquier otra barrera de la mansión. Pero estas puertas, selladas por algún poder antiguo, la detenían. Laura sabía que, para entender completamente lo que estaba sucediendo, debía abrir esas puertas. Sin embargo, necesitaba descubrir cómo. El eco de un susurro familiar resonó en sus oídos. Aunque la entidad que había combatido estaba sellada, aún quedaban fragmentos de su influencia en los confines de la casa. Estos fragmentos parecían estar conectados con lo que se escondía en el ala este, y Laura comprendió que su tarea como guardiana no había terminado por completo. Volvió al vestíbulo, donde el medallón aún descansaba en el suelo, inerte tras el ritual. Sabía que este artefacto todavía contenía poder, y aunque había sido usado para sellar a la entidad, también podía ser la clave para desentrañar los secretos de la mansión. Se inclinó y tomó el medallón, notando que su contacto con el objeto había cambiado. El metal ya no irradiaba la misma energía que antes, pero una tenue vibración recorrió su mano, como si el medallón reconociera su nuevo papel como guardiana de la casa. Mientras sostenía el objeto, sintió que la mansión misma le ofrecía respuestas, pero también advertencias. Decidida a llegar al fondo de lo que ocultaba el ala este, Laura regresó a las puertas selladas. Esta vez, con el medallón en la mano, extendió su brazo hacia los símbolos tallados en la madera.
A medida que lo hacía, las puertas comenzaron a vibrar, y una energía oscura y sofocante surgió de entre las rendijas, como si algo antiguo despertara. El medallón brilló débilmente, y las puertas finalmente cedieron con un crujido profundo y prolongado. Un frío inhumano salió de la sala que se revelaba más allá, envolviendo a Laura en una sensación de vacío abrumador. Sin embargo, debía seguir adelante. Al entrar en el ala este, la atmósfera cambió por completo. La oscuridad en esta parte de la mansión no era la misma que había combatido anteriormente. Esta oscuridad era más antigua, más visceral, como si fuera una fuerza primigenia que había existido mucho antes de que los Holloway llegaran a ese lugar. Las paredes de la sala estaban decoradas con pinturas y símbolos arcaicos que Laura nunca había visto antes. Imágenes de seres antiguos y escenas rituales cubrían cada centímetro de las paredes. El centro de la habitación estaba dominado por un enorme altar de piedra, más antiguo y ominoso que el que había utilizado para el ritual de contención. A medida que se acercaba al altar, Laura comenzó a darse cuenta de algo escalofriante: la entidad que su abuelo había liberado no era el verdadero mal de la mansión. Esa entidad había sido solo un fragmento, una pequeña parte de algo mucho más grande que había estado dormido durante siglos. El verdadero mal, la fuerza que había alimentado las sombras en la casa durante generaciones, estaba conectado a los cimientos mismos de Holloway Manor. Mientras observaba el altar, notó que había un libro sobre él, un tomo mucho más antiguo que el que había encontrado en la biblioteca. Laura lo abrió con cuidado, sus manos espectrales rozando las páginas amarillentas. El lenguaje era incomprensible, pero las imágenes contaban una historia de terror. Los Holloway no habían construido la mansión, sino que habían tomado posesión de un lugar ya maldito. Aquellos que vivieron antes de ellos habían adorado a seres antiguos, deidades oscuras que requerían sacrificios para mantener el equilibrio entre los mundos. El medallón comenzó a vibrar de nuevo en su mano, como si estuviera reaccionando a las revelaciones del libro. Laura comprendió que la maldición de su familia era solo una pequeña parte de una historia más grande, una historia que ella ahora formaba parte. La entidad que había sellado había sido solo una manifestación de este mal más profundo, y aunque había contenido una amenaza, la verdadera oscuridad aún latía en los cimientos de la mansión. Un profundo retumbar resonó en las paredes, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El poder antiguo de la mansión estaba despertando, y Laura sabía que no tenía mucho tiempo. Su papel como guardiana estaba lejos de terminar, y ahora comprendía que su tarea sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Mientras el retumbar continuaba, Laura se preparó para enfrentar lo que se escondía en el corazón de Holloway Manor. El suelo temblaba bajo los pies de Laura, mientras la mansión Holloway vibraba con una energía antigua, oscura y abrumadora. El altar de piedra frente a ella, cubierto de símbolos arcanos, parecía pulsar con vida propia, y el libro que había encontrado emitía un calor que no era de este mundo. El aire estaba cargado de una tensión que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Laura sabía que el verdadero mal que acechaba en la mansión no había sido completamente liberado, pero ahora estaba más cerca que nunca de despertar. Lo que había enfrentado antes, la entidad que había contenido, no era más que una manifestación menor, un eco del poder que se escondía en el corazón de la mansión. Y ahora, ese poder estaba al borde de liberarse. Mientras la oscuridad en el ala este se hacía más profunda, Laura sintió el peso de su decisión. Como la nueva guardiana de la mansión, su deber era contener ese mal, pero sabía que el sacrificio que había hecho hasta ahora no sería suficiente. Su voluntad y su conexión con la mansión le permitían sentir la naturaleza de la entidad que estaba despertando, y comprendía que lo que estaba por enfrentar era algo mucho más grande y aterrador que cualquier cosa con la que hubiera lidiado antes. El medallón en su mano comenzó a brillar tenuemente, como si reconociera la amenaza que se cernía sobre ellos. Laura lo sostuvo con fuerza, sabiendo que sería su única herramienta para contener el mal una vez más. Pero esta vez, el sacrificio no sería solo de su voluntad, tendría que ofrecer algo más profundo, más esencial. El retumbar bajo sus pies se intensificó, y de repente, una grieta se abrió en el suelo frente al altar. Un viento helado, cargado de un susurro constante, comenzó a soplar desde las profundidades de la grieta.
Era como si la mansión misma estuviera respirando, exhalando una energía oscura que había sido contenida durante siglos. De la grieta, una sombra densa y fluctuante comenzó a emerger, una presencia que absorbía toda la luz a su alrededor. Laura observó con horror cómo esa sombra tomaba forma, una figura humanoide pero distorsionada. La figura parecía cambiar de tamaño y consistencia cada vez que la miraba. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos puntos de oscuridad absoluta que la observaban con una intensidad abrasadora. La figura habló, pero no con palabras, sino con un eco profundo que resonaba en la mente de Laura, como si la entidad estuviera comunicándose directamente con su alma. Tú no puedes detener lo que siempre ha sido y será, dijo la entidad en un tono que resonaba en el mismo núcleo de su ser. Has sellado fragmentos, pero el verdadero poder está enraizado aquí, desde antes de que tu familia llegara. Laura dio un paso atrás, sintiendo como la oscuridad a su alrededor intentaba envolverla. Sabía que esta entidad no era como la que había enfrentado antes. Esta era la fuente original, la fuerza antigua que había sido adorada por aquellos que construyeron la mansión mucho antes de que los Holloway llegaran a ella. La entidad avanzó lentamente, flotando sobre la grieta, y cada paso que daba hacía que las paredes de la mansión temblaran. Laura, con el medallón brillando débilmente en su mano, sabía que debía actuar rápido, o todo lo que había hecho hasta ahora sería en vano. Tu linaje no te salvará, continuó la entidad. Este lugar siempre me ha pertenecido. Y tú, ahora, eres parte de él. El miedo se apoderaba de ella, pero Laura no estaba dispuesta a rendirse. Levantó el medallón y recitó las palabras que había aprendido del libro en el altar. Las palabras antiguas resonaron en el aire, y por un momento, la luz del medallón se intensificó, empujando la oscuridad de la entidad hacia atrás. La entidad se detuvo, pero no retrocedió. En cambio, se rió, una risa baja y gutural que reverberó en las paredes. ¿Crees que un simple medallón puede contenerme para siempre? Lo que sellaste antes no era más que una sombra de mi verdadero ser. Yo soy lo que habita en las raíces de este mundo. Y tú, pequeña Holloway, no eres más que una chispa efímera. Laura sintió como la risa resonaba dentro de su cabeza, casi apagando sus pensamientos. Pero sabía que debía resistir. Esta entidad había sido contenida antes, y podía ser contenida de nuevo. Lo que su familia no había comprendido era que el verdadero sacrificio no era solo de sangre o voluntad. Era algo más profundo. Mientras la entidad se acercaba, Laura cerró los ojos y buscó dentro de sí misma. Sabía que no había sido llamada a ser la guardiana de la mansión por accidente. Su conexión con la mansión, con el mal que residía en ella, era más fuerte de lo que había imaginado. Recordó las palabras del diario de su abuelo, y las interpretaciones que había hecho del libro de rituales: el poder está en lo que entregamos, no en lo que contenemos. El medallón en su mano comenzó a calentarse, y Laura lo sostuvo con fuerza, permitiendo que el calor recorriera su cuerpo. Sentía como el poder del medallón, junto con el suyo propio, comenzaba a entrelazarse. Ahora comprendía lo que debía hacer. La única manera de detener a la entidad para siempre era fusionarse con ella, absorberla en su propia esencia y sellarla desde adentro. Sabía que esto significaba su fin, pero no había otra opción. Si no lo hacía, la entidad no solo destruiría la mansión, sino que podría extenderse más allá, liberando su oscuridad sobre todo lo que conocía. No soy solo una Holloway, susurró Laura con determinación. Soy el guardián final. Con una última mirada hacia el medallón, Laura pronunció las palabras finales del ritual, ofreciendo no solo su voluntad, sino su propia esencia como contenedor de la entidad. La entidad se detuvo, sorprendida por el giro de los acontecimientos. Pero antes de que pudiera reaccionar, el medallón brilló con una luz cegadora, y la figura oscura comenzó a desintegrarse. La luz absorbió a la entidad, envolviéndola en una prisión eterna dentro del cuerpo de Laura. Un grito ensordecedor llenó la mansión mientras la entidad luchaba por liberarse, pero Laura, ahora fundida con el medallón, la mantenía contenida. Su cuerpo brillaba intensamente mientras la mansión temblaba por última vez. El temblor se detuvo. El silencio llenó la sala.
Laura había sellado la entidad, y con ella, su propio destino. El silencio que llenó la mansión Holloway tras el sacrificio de Laura era abrumador. Las paredes, antes vibrantes con la presencia de la entidad, ahora estaban completamente quietas. La oscuridad que había envuelto la casa durante generaciones había sido finalmente contenida, pero el precio había sido alto. Laura ya no era la persona que había entrado en la mansión, ahora era parte de ella. Durante los primeros momentos después de sellar la entidad en su propia esencia, Laura se sintió suspendida en un vacío. Sabía que ya no estaba en el mundo físico, al menos no de la manera en que lo había estado antes. Podía sentir las paredes de la mansión a su alrededor, las mismas que había recorrido innumerables veces, pero ahora lo hacía desde dentro, como si su propia conciencia estuviera entrelazada con los cimientos de la casa. La entidad, aunque contenida, no estaba completamente silenciada. Laura podía sentir su presencia, latente, una fuerza constante que intentaba encontrar una grieta, cualquier debilidad, para liberarse de nuevo. El ritual había sido exitoso, pero la entidad era poderosa, y su influencia aún intentaba filtrarse a través de las barreras que Laura había erigido. La lucha no había terminado. En su nueva forma, Laura se dio cuenta de que ahora tenía acceso a los secretos más profundos de la mansión Holloway. Podía ver los fragmentos del pasado, recuerdos de las personas que habían vivido y muerto allí, de los rituales oscuros que habían sido realizados en los siglos anteriores. La mansión no era solo una prisión para la entidad, sino un punto focal de poder antiguo que se había alimentado de los sacrificios de generaciones de Holloway. Mientras exploraba este nuevo estado de existencia, Laura se encontró con los ecos del pasado. Vio a su abuelo, William Holloway, en sus últimos días antes de desaparecer, intentando contener a la entidad sin éxito. Vio a los antepasados de los Holloway, aquellos que habían sido los primeros en establecerse en la mansión, sin saber que el lugar ya estaba maldito por las deidades oscuras que habían sido veneradas allí mucho antes de su llegada. A través de estos recuerdos, Laura entendió algo que su familia nunca había comprendido: la mansión Holloway no era solo una casa, sino un nexo entre mundos. Era un lugar donde las fronteras entre lo humano y lo sobrenatural se difuminaban, y donde las energías oscuras se acumulaban, esperando ser liberadas. Pero ahora, ella era la única guardiana de ese nexo. Sabía que, mientras estuviera allí, la entidad no podría escapar, pero también comprendía que su vida había sido sacrificada para asegurar que ese mal no se extendiera más allá de las paredes de la mansión. Estaba atrapada, un prisionero eterno, igual que el mal que había sellado. Mientras se sumergía más en su nueva realidad, Laura comenzó a percibir algo inquietante: aunque la entidad estaba contenida, no estaba completamente sola. Sentía la presencia de otras fuerzas, entidades menores que se habían despertado con el sacrificio que había realizado. Eran sombras que habitaban en los márgenes de la mansión, pequeños fragmentos de la oscuridad original que aún intentaban aprovecharse de la situación. No eran tan poderosas como la entidad principal, pero su persistencia la preocupaba. A pesar de estar fusionada con la mansión, Laura sabía que tendría que mantener estas fuerzas a raya. Si alguna de ellas conseguía liberarse, podría causar caos fuera de las fronteras de la casa, y todo lo que había hecho sería en vano. Era un equilibrio precario, y ella era la única que podía mantenerlo. El tiempo se volvía difícil de medir en su nuevo estado. Los días y las noches pasaban sin que ella lo sintiera como antes. Sin embargo, tenía una nueva conciencia del mundo exterior. Sabía que la mansión Holloway seguía siendo observada desde lejos, que la gente del pueblo cercano hablaba en susurros sobre la casa maldita, pero nadie se atrevía a acercarse. La historia de los Holloway seguía viva en la leyenda, y aunque el mal había sido contenido, la mansión seguía proyectando una sombra larga sobre todos los que vivían cerca. Un día, mientras Laura exploraba las memorias de la mansión, sintió una perturbación. Algo, o alguien, se acercaba a la propiedad. No era como los curiosos ocasionales que simplemente pasaban cerca, esta presencia era diferente, más insistente, como si supiera que la mansión guardaba un poder antiguo y quisiera desenterrarlo. Desde su nueva perspectiva, Laura pudo ver al intruso. Era un hombre, vestido con ropas modernas, pero con una expresión de determinación y una energía que la inquietó.
llevaba consigo varios artefactos, y en su mano, un viejo diario, el diario de William Holloway. Laura comprendió de inmediato que este hombre no era un visitante común. Era alguien que había estado investigando la historia de la mansión, buscando respuestas, tal vez atraído por los secretos que su familia había guardado durante tanto tiempo. Lo vio detenerse frente a la puerta principal, mirando la casa con una mezcla de temor y fascinación. Podía sentir su deseo de saber más, de entrar y desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante generaciones. El hombre empujó la puerta, y para su sorpresa, ésta se abrió con facilidad. Mientras cruzaba el umbral, Laura sintió una oleada de pánico. Sabía lo que significaba su entrada. Aunque la entidad estaba contenida, el equilibrio era frágil, y la presencia de este extraño podía desencadenar una reacción en cadena. Las sombras menores que había sentido merodeando se agitaban, como si percibieran una nueva fuente de energía a la que podrían aferrarse. Desde su lugar dentro de la mansión, Laura intentó hacer lo que pudo para advertirle, para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Utilizando la energía de la casa, hizo que las paredes crujieran y que el aire se volviera pesado, intentando disuadirlo de continuar. Pero el hombre, en lugar de retroceder, avanzó más hacia el interior, atraído por algo que él mismo no comprendía del todo. Laura, como la guardiana de la mansión, sabía que su tarea no había terminado. Aunque la entidad principal estaba sellada, los peligros dentro de la mansión eran muchos, y ahora este extraño estaba en peligro. Pero también sabía que si él activaba alguna de las fuerzas dormidas, podría causar una ruptura en el sello que había creado. El hombre se detuvo frente al gran salón, mirando el medallón que aún descansaba sobre el altar improvisado. Lo levantó, examinándolo con cuidado, sin saber que sostenía la clave de todo lo que había sucedido en ese lugar. Y mientras lo hacía, Laura sintió que algo en la oscuridad se movía, algo que había estado esperando este momento. El equilibrio se rompía lentamente. Y Laura, ahora prisionera eterna, comprendió que la lucha por mantener la mansión contenida nunca terminaría. Laura, atrapada en su nueva realidad como la guardiana de la mansión Holloway, observaba con creciente desesperación cómo el extraño que había entrado en la mansión examinaba el medallón. Sentía la energía de las sombras menores agitándose en las profundidades de la casa, atraídas por la presencia del intruso. Sabía que el equilibrio que había logrado al contener la entidad principal estaba en peligro. Cualquier error podría desatar un caos que no podría controlar. Desde su nueva forma, Laura intentó enviar advertencias, usando las paredes y el aire de la mansión para tratar de asustar al hombre y hacerlo retroceder. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y el viento soplaba con una fuerza sobrenatural, pero el intruso seguía adelante, decidido a desentrañar los secretos de la mansión. Mientras el hombre sostenía el medallón, las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes como serpientes oscuras. Laura podía sentir su hambre, su deseo de liberarse y reclamar lo que quedaba de la energía oscura que ella había contenido. Aunque la entidad principal estaba sellada dentro de ella, las sombras menores seguían siendo peligrosas, fragmentos de un poder más grande que aún buscaban su oportunidad para escapar. Laura sabía que su única esperanza era detener al intruso antes de que fuera demasiado tarde. Utilizando lo que quedaba de su energía, se concentró en el medallón. Aunque su conexión con el objeto era fuerte, sabía que el hombre estaba demasiado cerca de despertar fuerzas que no podría controlar. «Déjalo», intentó susurrar a través de la mansión. Su voz, apenas un eco, resonó en el aire, pero el hombre no parecía escucharla. Su deseo de desentrañar los misterios de la mansión Holloway era más fuerte que el miedo que podía sentir. El hombre abrió el diario de William Holloway, leyendo las palabras que describían los intentos fallidos de contener la entidad. Estaba tan concentrado en las páginas que no se dio cuenta de que las sombras se acercaban cada vez más, envolviendo lentamente la habitación. Laura sintió el peligro inminente y se preparó para actuar, aunque no estaba segura de cuánta energía le quedaba para influir en el mundo físico. Justo cuando el hombre levantó el medallón y lo sostuvo en alto, las sombras se lanzaron hacia él. Laura, en un último esfuerzo desesperado, intentó detenerlas, usando su conexión con la casa para contenerlas, pero las sombras eran demasiado rápidas.
En un instante, envolvieron al hombre, atrapándolo en un torbellino de oscuridad. El hombre gritó, soltando el medallón, que cayó al suelo con un ruido sordo. Laura sintió el impacto de su caída, como si una parte de ella hubiera sido golpeada. Sabía que el peligro estaba creciendo, que las sombras estaban a punto de romper el delicado equilibrio que había logrado mantener. El grito del hombre resonó en toda la mansión, un eco de horror que reverberaba en las paredes. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, absorbiendo su energía, alimentándose de su miedo y su curiosidad. Laura, impotente, solo podía observar cómo las fuerzas oscuras se fortalecían, utilizando al intruso como su fuente de poder. Pero entonces, algo cambió. El medallón, ahora en el suelo, comenzó a brillar con una luz tenue, pero creciente. Laura sintió una conexión renovada con el objeto, como si el sacrificio que había hecho para contener la entidad principal le diera una última oportunidad de actuar. Sabía que esta sería su única oportunidad para salvar lo que quedaba de la mansión, y posiblemente, del hombre atrapado en las sombras. Concentrando todo lo que le quedaba de energía, Laura extendió su voluntad hacia el medallón. La luz del objeto se intensificó, y las sombras, que habían estado absorbiendo la energía del hombre, comenzaron a retroceder. Las paredes de la mansión temblaron una vez más, pero esta vez, el poder de Laura, canalizado a través del medallón, parecía ganar fuerza. El hombre, atrapado en el torbellino de oscuridad, dejó de gritar cuando las sombras comenzaron a disiparse. La luz del medallón se expandió, llenando la habitación con un resplandor cegador. Laura, ahora completamente fusionada con la mansión, sintió como las sombras menores se retiraban, derrotadas por la energía contenida en el medallón. La mansión tembló una última vez, y luego, el silencio. Las sombras se desvanecieron por completo, y la mansión Holloway quedó en una calma total. El hombre cayó al suelo, jadeando, su rostro pálido y su cuerpo temblando. Había estado al borde de ser consumido por la oscuridad, pero Laura, a través del medallón, lo había salvado. Sabía que él no comprendía lo que había sucedido realmente, ni el peligro que había enfrentado. Pero ahora, había una oportunidad de que el mal que acechaba en la mansión permaneciera sellado para siempre. Desde su lugar dentro de la mansión, Laura sintió una extraña paz. El equilibrio había sido restaurado, aunque sabía que su sacrificio la mantendría atada a la mansión para siempre. La entidad, junto con las sombras menores, estaba contenida una vez más, y el medallón era la clave para asegurar que permanecieran así. El hombre, aún aturdido, se levantó lentamente. Miró el medallón en el suelo y, temblando, lo recogió. Sabía que había sido testigo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Sin comprender del todo lo que había sucedido, salió de la mansión, llevándose el medallón con él. Mientras cruzaba el umbral y se alejaba de la mansión Holloway, Laura lo observó desde las sombras. Sabía que él nunca volvería. La mansión lo dejaría ir, y con él, se llevaría el último vestigio de la maldición que había atrapado a los Holloway durante generaciones. El tiempo en la mansión comenzó a ralentizarse de nuevo. Las paredes, ahora en silencio, guardaban los ecos de los sacrificios y los horrores que habían ocurrido en su interior, pero por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad había sido contenida por completo. Laura, la última guardiana, se desvaneció en las profundidades de la casa, sabiendo que, aunque su existencia estaba atada para siempre a la mansión, había cumplido su misión. La mansión Holloway permanecería en pie, silenciosa y en paz, al menos por ahora. Pero las leyendas de la mansión nunca desaparecerían.